capítulo 4 de Juan y vamos a estar leyendo del versículo 16 al 24. Interesante que deseaba mucho llegar a casi todas las porciones del libro de Juan. Es un libro tan presente en mi vida, en la vida de yo sé de todos o de muchos. Y es bueno llegar como, ¿verdad? Como hermano dice, qué bueno, quisiera que ya prediquen de estos versículos, pero cuando usted es el que le toca predicar y ahora está, Señor, ayúdame a poder presentar estas verdades de tu palabra de una manera correcta. Pero el Señor así nos ha ayudado en el estudio de esta palabra, de esta porción bíblica, y le ruego al Señor que asimismo el Espíritu Santo que ha obrado en mí, que obrará en mí para predicar esta palabra, obra en usted como hermano en la fe y sea edificado a través de estas verdades que vamos a aprender hoy. Leo la palabra del Señor, Juan capítulo 4, versículo 16 al 24, y dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, en eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Cuando nosotros meditamos en esta palabra, adoración, que aparece alrededor de 7 veces en este texto, meditamos en esta palabra adoración, es una de las palabras más mal interpretadas en la iglesia, en el mundo cristiano. Una palabra mal interpretada y maltratada a la vez. Para muchas personas, la adoración continúa sujeta a un lugar, a un día en específico. Usted ve, por ejemplo, a nivel global, ¿verdad? A nivel de la humanidad, y usted se puede dar cuenta cómo toda religión tiene en cierta manera un lugar en específico, tiene un día, un tiempo, una temporada donde la gente hace como una peregrinación. Y tienen como que llegar a este lugar especial para adorar. Esto lo vemos por ejemplo, en la Meca, allá en Arabia Saudí. Las personas tienen que ir una vez en la vida, 2 veces en la vida, no estoy seguro. Lo vemos con los que siguen a Buda, los vemos aún con los católicos romanos, quieren peregrinar hasta Roma, es como un viaje necesario. A los judíos tienen que ir a Israel. Vemos todo este tipo de peregrinación en cierta manera buscando adorar al Dios que ellos creen, que obviamente sabemos que son dioses falsos. Y el significado de esta palabra, adoración, es proskuneo. Esta palabra adoración es postrarse, ¿verdad? Esa palabra proskuneo, el significado es postrarse delante, arrodillarse delante, reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Y cuando nosotros pensamos en esta definición de adoración, podemos ver que en cierta manera todo ser humano es un adorador. Sin duda alguna, todo ser humano es un adorador. La pregunta es ¿a quién adora? Pero todo ser humano es un adorador. Y usted dice, bueno, pero es que yo tengo un primo que no va a la iglesia, él no cree en ninguna religión, es ateo. Usted comparta con él 2 semanas, esté con él 2 semanas todos los días y se va a dar cuenta
que él adora a un Dios. Creado por él mismo, creado en su mente un ídolo, pero él adora algo. Él rinde culto, él reverencia a algo o a alguien. Pero todo ser humano, sin duda alguna, es un adorador. Como he dicho, la pregunta es ¿a qué o a quién adora? Y la adoración define nuestra vida en todos los aspectos. Lo que adoras define quién es tu Dios, aquello que le das tus pensamientos, tus mejores pensamientos, aquello en lo que gira tu vida. Realmente eso es aquello a lo que adoras. Y en el mundo cristiano, como decía al principio, que somos aquellos que somos llamados a adorar, como nos dice el texto que he leído, lamentablemente hemos confinado, hemos puesto en un espacio lo que es la adoración. Por ejemplo, usted va a iglesias donde hay un ministerio de adoración y la mayoría de las personas de la iglesia no son del ministerio de adoración. Eso está mal. No hay tal cosa como un ministerio de adoración. Todos somos adoradores. Todos los que somos salvos somos adoradores. Obviamente sé que es un tema de semántica, no voy a entrar en detalles si alguien está pecando porque dice ministerio de adoración, pero seamos cuidadosos a qué estamos refiriéndonos. Es que solo unas personas aquí adoran y los demás no. No, ahí dice el texto claramente que todos los que estamos en Cristo somos adoradores. Podríamos llamarlo ministerio de alabanza, de cánticos, cualquiera de ese tipo de cosas. Hay otros lugares donde como he dicho, solo llaman esto adoración, eso adoración. Hay algunos otros lugares que es un lugar en particular. Vamos al lugar de adoración. Pero la realidad es que adoramos en todos los lugares. Adoramos en todos los lugares. Eso lo vamos a ver a través del texto. Y vemos cómo Dios es tan celoso con el tema de la adoración. De hecho, vemos que el primer mandamiento es en cuanto a la adoración. Dice el primer mandamiento en Éxodo capítulo 20, dice: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos cómo Dios se muestra en cuanto al tema de la adoración como un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no desea que nosotros tengamos otros dioses, ídolos delante de Él. Y vemos historia tras historia cuando miramos el pueblo de Israel, cómo la ira del Señor se encendía cuando el pueblo entregaba la adoración a otros dioses o a otras cosas. Es claro y evidente el tema de la adoración en la palabra de Dios, de que debemos adorarlo a Él. Y sabiendo que Dios aún nos ha dado no solo la manera, no solo la verdad, la palabra, nos ha dado un corazón para adorarlos, en Cristo podemos adorarlo, sino que se irrita aún más cuando esa adoración es una adoración falsa, una adoración hipócrita. Dice precisamente Mateo, nos habla, el Señor Jesús le dijo a los fariseos: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Eso atiende totalmente la adoración. Nosotros vemos que los versículos que hemos terminado de leer en Juan nos dice que la adoración es espíritu y en verdad, ¿verdad? Y vamos a ver más en detalle, nos habla de todo nuestro ser. Vemos aquí como la acusación a los fariseos: ustedes me adoran solo de labios, su ser no está en esa adoración, su corazón no está ahí.
Hipócritas. Pero no tan solo lo deja ahí, sino dice, ustedes tampoco me adoran en la verdad que la tienen delante de ustedes. Ustedes me adoran con preceptos de hombres. Y les dice Jesús, hipócritas. Temblaba yo pensando, si Jesús, que tiene todo presente porque es omnisciente, es omnipresente, Jesús viniera personalmente, ¿verdad? Y sabemos que Él está sentado en su trono. Eso no va a pasar, estoy solo pensando, pero sabemos que a través del Espíritu su presencia está aquí. Y Jesús vea, y cuando terminemos la adoración hoy, recibamos la palabra hipócrita. Hipócritas. Temblaba yo ante ese pensamiento, hermanos, porque cuántas veces somos tentados a adorar solo de labios, a adorar solo por sentimientos, a no adorar según la verdad de Dios. ¿Cómo sé que la adoración que ofrezco a Dios es una adoración verdadera? Es una adoración verdadera. Estaremos precisamente viendo lo que es la verdadera adoración. Hoy en estos versículos que continúa esta cita divina con la mujer samaritana, Jesús nos enseña los elementos de la verdadera adoración, Y sé que hay mucho que decir, podríamos estar meses hablando de este tema. Trataré de en estos minutos que me quedan poder ver las verdades que hay en esta porción de las Escrituras. Vemos que Jesús ha hablado con la samaritana y le ha dicho que Él es el agua viva. Predicaba la semana pasada que Jesús es el pozo de agua de vida eterna. Pero nos quedamos viendo que la mujer no entendió la verdad espiritual que Jesús le estaba hablando. Simplemente le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir otra vez a este pozo. No entendió para nada. Y ahora vemos a Jesús enseñándonos a través de las preguntas y esta conversación sobre lo que es la verdadera adoración. Y el primer punto que tenemos en el texto es que la verdadera adoración revela nuestro pecado. Revela nuestro pecado. Vemos que la mujer, como he dicho, quedó sin entendimiento verdadero, a pesar de que ella pensaba que entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Pero ahora Jesús nos muestra y nos enseña en esta porción cómo evangelizar de una manera correcta. Y tiene que ver todo con el tema de la adoración. Porque como he dicho, la verdadera adoración revela nuestro pecado. Vemos ahí que en ese versículo 16 que he leído le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y responde de manera rápida, no tengo marido. Hermanos, el mensaje de las buenas noticias, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación comienza con las malas noticias. Cuando hablamos de un Salvador, se asume que hay un peligro inminente. Si estamos presentando a Cristo y vemos que la Escritura lo presenta como Salvador, tenemos que aceptar que hay un peligro inminente, porque un Salvador no viene si no hay un peligro inminente. Jesús sabe que ella no tiene marido. Jesús sabe todas las cosas. Jesús sabía que ella no tiene marido. La pregunta es, ¿por qué le pregunta entonces si sabe que no tiene marido? Porque es necesario que ella reconociera su pecado. Y así comienza la adoración a nuestro Señor, reconociendo nuestra maldad, reconociendo nuestro pecado, porque sería un acto de hipocresía presentarme al Señor sin reconocer mi pecado. Porque Dios es santo, santo, santo. Y esta mujer avergonzada le dice, no tengo marido. Y sabemos que no está mintiendo, pero en cierta manera no está diciendo toda la verdad.
Pero ¿quién se le puede ocultar a Jesús? Absolutamente nadie. Jesús le dice en el versículo 18, bien has dicho, no tengo marido. Has dicho la verdad, pero no has dicho toda la verdad. Y dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Jesús en esta frase no es tu marido, en cierta manera aprovecho para decir que desecha cualquier pensamiento que pueda tener alguno de que convivir es suficiente, que no hace falta casarse. Aquí queda totalmente destruido ese argumento. Esta mujer vivía con ese hombre, pero no era su marido, no estaba casada legalmente con él. Si usted está en una condición como esa, eso se llama fornicación. Y es pecado, como cualquier pecado, y un pecado grave, así que tiene muchas consecuencias graves. Y Jesús está en este proceso confrontando a esta mujer con su pecado. La mujer samaritana se queda impactada escuchando a un extraño hablando de su pecado. Usted se imagina un pecado profundo por el cual usted piensa, medita, sabe que está mal. Usted entiende que muy pocos lo saben o nadie lo sabe y de momento se encuentra un extraño que le dice ahora, estos son tus pecados. Esta mujer quedó sin duda consternada y sabemos que a pesar de su dolor y todo, Jesús le dijo la verdad, porque Jesús siempre dice la verdad, pero lo podemos constatar. Por eso le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, y no está en forma de mofa ni nada de eso, está realmente diciéndole, Señor, me parece que tú eres profeta, porque sabe que está diciendo una verdad que estaba profundamente en su corazón y en su ser y ha sido revelada. Y lo sabemos porque en Juan 4:29, si usted va más adelante en el texto, dice, vengan, ella hablándole a los samaritanos, dice, vengan, vean un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ella confirma que Jesús le dice la verdad. Su vida estaba expuesta. ¿Usted se imagina la posición de esta mujer samaritana delante de alguien que acaba de revelar algo que solo está internamente? Es como quedar desnudo delante de un extraño. Eso exactamente fue la experiencia que quedó totalmente abierta en cuanto a su maldad delante de Cristo. Esta mujer no podía seguir tratando de ocultar su pecado, sino que esta declaración que vemos en cierta manera más adelante, nos damos cuenta que hay una confesión verdadera de pecado de esta mujer. Esta declaración demostraba su sed espiritual, la sed espiritual que ella no había reconocido aún en la conversación con Jesús. Jesús le estaba hablando de lo sedienta, del agua que Jesús tenía, cubriría su sed, pero todavía ella no había reconocido su sed espiritual. Era necesario que su pecado fuera revelado, que su pecado fuera sacado dentro de su ser y que sea confesado. Ella ahora sin duda se ha dado cuenta de la necesidad de agua viva que tenía. Sacando el pecado a la luz, la mujer está siendo expuesta al carácter de un Dios santo y perfecto. Jesús sin duda es profeta, es divino, es omnisciente, sabe todas las cosas. Y esto debe ser un pasaje, un versículo confrontador aún para nosotros, porque Jesús está presente en nuestras vidas y no ha dejado de ser omnisciente y saber todo, hermanos. Jesús sabe todo acerca de ti. Nosotros nos podemos esconder un poco de los hermanos, nos podemos esconder un poco de nuestras esposas, nos podemos esconder un poco de los amigos, pero delante de Jesús está todo presente. Nuestros pensamientos, nuestras lujurias, nuestros deseos desordenados, todo eso está delante de nuestro Señor.
Para que la mujer quisiera tener el agua viva, sin duda tenía que haber sed. Y esta conversación espiritualmente solo lo que ha hecho es despertar la sed espiritual, la culpa de nuestro pecado que ataca nuestra conciencia. Jesús fue ese pensamiento más profundo de ella, que sabía dentro de su ser que era pecado. Ese pensamiento que no la dejaba vivir, ese pecado que la tenía esclavizada hasta ese punto. Esa era la mayor angustia de su alma. ¿Usted sabe cuál es el engaño más grande mientras usted no está en Cristo y vive en su pecado? Es que usted se dice a sí mismo y le dice a los demás: no, eso a mí no me afecta. Yo estoy bien. Yo no necesito ese Cristo. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo estoy bien. Pero sabe dentro de tu ser, porque yo fui un pecador sin Cristo, dentro de mi ser lo que había era angustia, porque en cierta manera reconocía mi esclavitud. Pero mi esclavitud en mi ceguera la justificaba. La esclavitud que tenía la ponía bonita, la justificaba ante los ojos de los demás, pero realmente lo único que había en mi vida era sed. Era una sed que solo podía ser satisfecha con el agua viva de Cristo. Esta mujer sabía que estaba mal, por eso era que iba a esas horas al pozo a buscar agua, porque no quería enfrentar a las otras mujeres. Ya estaba hastiada, eran 5 maridos por los que había pasado, siendo maltratada, despreciada. Sin duda su pecado le había traído mucho dolor. Jesús llevó la conversación a la necesidad de arrepentimiento y salvación. Y hermanos, esto nos enseña que el mensaje de salvación comienza con un llamado al arrepentimiento. En Mateo 4:17 nos dice que Jesús, en el comienzo de su ministerio, sus primeras palabras fueron: desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del Evangelio comienza con un llamado al arrepentimiento. Pero para que haya un llamado al arrepentimiento, el pecado debe ser expuesto. El pecado debe estar delante de la persona. Por eso predicamos la palabra del Señor, y los pecados estarán ahí delante de cada uno de nosotros, y en especial de aquellos que no se han arrepentido para vida eterna. Aquellos que tomamos del pozo de la vida eterna de Cristo somos libertados de la esclavitud del pecado y somos hechos siervos de justicia, de la justicia de Dios. Por eso es que el mensaje del Evangelio comienza con una confesión de pecado. La salvación nos convierte en adoradores de Dios. Como he dicho, todo humano es adorador, pero la salvación en Cristo nos convierte en adoradores verdaderos de Dios. Y nuestro pecado es un estorbo en la adoración. Es un estorbo en la adoración. Miremos, por ejemplo, el Salmo 51. Si usted va conmigo al Salmo 51, podemos constatar cómo es necesario aquel que quiere adorar verdaderamente, tiene que reconocer su pecado. Fíjese que en el Salmo 51, David ha sido sorprendido en este pecado grave, que ha cometido adulterio, mató básicamente mandó a matar a Urías, o sea, tanto pecado. Y miren cómo David confiesa y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Nuestro pecado está siempre delante de nosotros. El nosotros tratar de adorar sin atender nuestro pecado solo es un acto de hipocresía, hermanos. Y sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa y siempre tendremos pecado hasta que Cristo
venga. Entendemos eso con claridad. Pero hermanos, ya ha llegado un punto que nos hemos cegado tanto al pecado que está delante de nosotros, ni tan siquiera lo vemos. Por eso debemos orar y decirle al Señor y pedirle al Señor y meternos en su palabra y orar consistentemente, hablar con nuestros hermanos más cercanos, con nuestras esposas y mirar nuestro pecado. Es triste acercarnos a Dios a adorar con nuestro pecado ahí. Es como le hablaste áspero a tu esposa, así se ve, le hablaste áspero a tu esposa, le hablaste con todas estas palabrotas, entonces ahora llega la noche, no le has pedido perdón y pretendes que haya un buen tiempo entre ustedes. Que normalmente tu esposa, ¿cómo te va a mirar y cómo te va a tratar? Qué hipócrita eres. Ahora me amas y cuando me estabas hablando como me hablabas. Hermano, estamos hablando de nuestra relación con Dios, algo aún más serio que eso. ¿Cómo venimos delante de Dios en hipocresía, sin reconocer nuestro pecado? Vemos más adelante que esto sin duda estorba. Mire el Salmo 51, nos dice en el versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. La lucha era tal que no sentía la presencia de Dios en su vida. Dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mira lo que dice más adelante, líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. No puede cantar con gozo porque su pecado está ahí delante de él. No hay un gozo verdadero en la adoración, en los cánticos al Señor, en la alabanza a nuestro Dios. Dice, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Usted puede venir a esta iglesia, puede esta iglesia tener la liturgia más especial, más bíblica que exista. Podemos cantar todas las canciones más bíblicas que existan, que más teología tienen. Podemos tener el mejor predicador. Todas esas cosas pueden estar en orden. Pero si usted ha venido en hipocresía y no ha reconocido su pecado, su adoración es nada. Pudo haber hecho el sacrificio de venir hasta aquí. Pudo haber hecho todos los esfuerzos para llegar, para venir en su carro y todo eso. Y dice, Señor, a ti no te agrada el holocausto, porque los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y humillado. La verdadera adoración revela nuestro pecado. Por eso una iglesia fiel a nuestro Señor expondrá a través de la palabra el pecado del hombre. Hermanos, Dios es santo. Su palabra es una navaja. Es imposible que te expongas a un Dios que es santo. Su palabra es perfecta y esa palabra es como una navaja y tú no salgas cortado. Es imposible. Usted dirá, bueno, pastor, pero usted se prepara y usted sí, hermano, ya mis cortes ya me los di en el proceso que estaba preparando. Ahora yo solo estoy compartiendo mis cortes, los cortes de navaja con usted. Todos somos cortados con la palabra del Señor. La palabra del Señor expone nuestro pecado. Y es triste cómo puede haber lugares que se llaman iglesias, centros de adoración y llaman servicio de adoración, y no se revela el pecado del hombre. Si usted va a un lugar y usted ha sentido que su vida es casi perfecta y que usted está en su mejor tiempo de la vida y que no tiene que luchar con nada, solo lo que le espera son destinos increíbles, sus sueños se van a alcanzar, salga de ese lugar corriendo. Porque es imposible que se enseñe la palabra de Dios, que se lea,
que se hable, se predique y usted no salga cortado de ahí. Es imposible. La verdadera adoración revela nuestro pecado. Adorar sin arrepentimiento no es adorar, sino es un acto de hipocresía. Y lo vemos aquí en esta conversación con la mujer samaritana. También vemos, y viendo en el versículo 20, y vemos hasta el versículo 22, continúa esta conversación, y vemos cómo la verdadera adoración se centra en el conocimiento de Dios. Una confesión de pecado verdadera, como he dicho, nos va a dirigir a la adoración. Nadie puede saber las motivaciones de la declaración de esta mujer. Mire la declaración que hace esta mujer. Señor, me parece que eres profeta, y en el 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Sería muy peligroso en cierta manera asumir de manera definitiva por qué esta mujer hace esta declaración. ¿Cómo pasa de su pecado a preguntar, y no a preguntar, a hacer un comentario que crea una pregunta en todos nosotros, sin duda? Y dice, bueno, nosotros decimos que este es el lugar de adorar, pero ustedes dicen que el lugar de adorar es en Jerusalén. ¿Cómo llegamos a esa pregunta? Porque sin duda alguna, cuando nuestro pecado es revelado por la palabra del Señor, solo queda una opción. Si nosotros somos confrontados con nuestro pecado, decimos, ¿a quién tengo que confesar? ¿A quién tengo que ir a pedir perdón? Eso es automáticamente lo que va a pasar en alguien que el Espíritu Santo lo ha convencido de pecado. Automáticamente va a ocurrir eso. Y esa pregunta, ese comentario que se convierte en una pregunta, vemos que lo que revela es que hay una obra del Espíritu Santo en la vida de esta mujer, diciendo, ¿dónde voy a adorar? Podemos decir que la mujer inmediatamente, por el poder del Espíritu Santo, que trae convicción de pecado, y en su corazón dijo, bueno, tengo que acercarme a Dios. ¿Dónde lo hago? Y ahora estoy delante de este judío y ellos dicen que donde se adora es en Jerusalén. Pero nuestros padres dicen que es aquí. La mujer quedó convicta inmediatamente de su pecado y su necesidad de perdón. La mujer se preguntaba, ¿dónde debo ir a encontrarme con Dios? Y le dice claramente, nuestros padres adoraron en este monte. Cuando dice sus padres, ¿a quién se refiere? ¿De quién estaba hablando? Y a pesar de la ignorancia de esta mujer, hizo una pregunta del corazón. Y les voy a decir algo, estas son las preguntas más difíciles para contestar. De cierta manera pareciera ignorante en algunos temas, pero esta pregunta que salió del corazón fue una pregunta muy complicada, que solo Jesús la iba a poder contestar de la manera correcta. No creo que ninguno de su generación la pudiera haber contestado como él. Pero cuando ella dice, ¿y por qué digo esto? Es porque su comentario resaltaba a la disputa más grande entre los samaritanos y los judíos. Y yo explicaba de dónde salía Samaria, sabía que estas son las 10 tribus que fueron al norte. Hablamos de que uno de los reyes, Omri, funda esta ciudad Samaria como el lugar, ¿verdad?, centro donde las 10 tribus estaban. Sabemos que los asirios vinieron y se mezclaron con ellos y todo ese tema. Y también sabíamos, como dije la semana pasada, que ellos veían los primeros 5 libros, el Pentateuco, y tenían una versión cambiada de Josué, del libro de Josué. ¿Y a quién se refiere de los padres? Porque esta mujer samaritana, Jesús judío, en cierta manera sus padres, cuando habla de sus antepasados, vienen del mismo lugar. O sea que la declaración que está haciendo esta mujer es algo muy poderoso. Porque cuando ella habla de sus padres, ella está hablando de Abraham, ella está hablando de Jacob, ella está hablando de Moisés, que son los padres
de los judíos del sur, ¿verdad? De las tribus del sur. Cuando vemos el versículo 5, que ya lo repasamos la vez anterior, el versículo 5 nos menciona que Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Llamada Sicar. Es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando leemos los pasajes del Antiguo Testamento, esta ciudad se llamaba Siquem. Siquem. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor y vemos, mire cuán fuerte es esta palabra que le está, esta pregunta en cierta manera que le está haciendo esta mujer. Cuando vamos a Génesis capítulo 12, perdóname, se me enredaron un poquito las páginas. En Génesis capítulo 12, en el versículo 5, nos dice: Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encima de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Esa es la misma tierra, el mismo lugar. Sicar es Siquem, este lugar donde Abraham, ¿qué hizo ahí Abraham? El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó ¿qué? Allí un altar al Señor que se le había aparecido. Abraham adoró en esa tierra donde estaba Jesús hablando con la samaritana. Pero no tan solo Abraham, vemos a Jacob. Vamos al versículo 33, versículo 19, a capítulo 33, versículo 19, y esto también lo hablamos. Está Jacob precisamente en Siquem. Dice el versículo 18: Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad, y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Allí levantó un altar y lo llamó el Elohé Israel. Vemos que Jacob también adoró en ese lugar. Pero no tan solo eso, vemos también al pueblo de Dios. Vemos a Moisés dirigiendo el pueblo de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 11. Esta disputa no era liviana entre los judíos y los samaritanos. Era una disputa complicada entre ellos. Y dice el versículo del capítulo 11, del versículo 29, preparando Moisés al pueblo de Dios para ir a la nueva tierra, la tierra de Canaán, tierra que le había dado el Señor, y le está hablando sobre las maldiciones y las bendiciones. Y le dice ahora en el 29, le dice: y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte de Gerizim. Ese era el monte donde estaba el templo de los samaritanos. La bendición sobre el monte de Gerizim y la maldición sobre el monte de Baal. ¿No están llenos al otro lado del Jordán, detrás del camino al oeste, la tierra de los cananeos que habitan en la Araba frente a Gilgal, junto a Encimar de Moré? Porque ustedes van a pasar por ahí, habitarán, ¿verdad? Continúa diciendo, pero básicamente vemos cómo ese monte de Gerizim iban a estar en un monte, una parte del pueblo proclamando las maldiciones y la otra parte del pueblo en Gerizim proclamando las bendiciones. Lo que la mujer le está diciendo en la entrelínea: en este monte adoraron mis padres, y ustedes dicen que la adoración es en Jerusalén. La mujer trajo un argumento fuerte. Pero la adoración, cuando miramos lo que hemos planteado, que la adoración se centra en el conocimiento de Dios, porque vemos a Jesús que más adelante le dice: ustedes adoraron lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Vemos que la verdadera adoración
tiene que estar informada por el conocimiento de la palabra de Dios. Y los samaritanos decían, ustedes están mal, porque ellos miraban el Pentateuco y decían, este es el lugar que nos dice, pero los samaritanos rechazaron a todos los demás profetas. Solo tenían esos 5 libros y rechazaban a los profetas. No recibían a ningún profeta de Israel, por eso es que al no recibir la revelación especial de parte de Dios, se quedaron adorando en ese lugar. Jesús le dice, ustedes no saben lo que están adorando porque negaron la revelación de parte de Dios. Al revelar a los profetas, boca de Dios, rechazaron la revelación de Dios. Y además de eso, también los samaritanos se habían mezclado, no tan solo ese era el asunto, en ese momento los samaritanos estaban mezclados y los lugares altos tenían todos los dioses de todas las naciones con los que se habían casado. Y ahora había adoración no tan solo al Dios verdadero, sino a todos los demás dioses. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 17. Adorar a Dios sin un conocimiento completo de la revelación del carácter de Dios es una falsa adoración. Es una falsa adoración. Ellos al no recibir los profetas, no recibieron a la profecía de Isaías, cuando Isaías dijo en el capítulo 59, versículo 20, y vendrá un redentor a Sión, y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, declara el Señor. Vemos que había una profecía de que el templo, el lugar de adoración debía ser en Jerusalén. Y todas las religiones del mundo que tienen un poco de la revelación, como era el caso de los samaritanos, pero no la revelación completa, mis hermanos, solo ofrecen una falsa adoración. Pueden cantar bonito, pueden predicar bonito, pueden hacer un montón de obras, pero su adoración es falsa. Miren a los samaritanos, adoraron donde Abraham adoró, donde Jacob adoró, donde Moisés y el pueblo adoró, pero Dios había dado otras instrucciones, ellos no las siguieron y su adoración era ¿qué? Falsa. Los testigos de Jehová, su adoración es ¿qué? Falsa. Los mormones, su adoración es ¿qué? Falsa. Los que solo creen en Jesús, su adoración es ¿qué? Falsa. Podemos seguir por ahí. Una desviación de la verdad, de la revelación completa de Dios es una adoración falsa. Usted dirá, bueno, pero hay cosas que están bien. No, no hay nada que está bien. La verdad mezclada con mentira ya es mentira. No está bien. Es una adoración falsa a Dios. Ahora mismo, la adoración de los judíos que no han recibido a Cristo como el Mesías, su adoración, por más sublime que se vea ante nuestros ojos, es abominable a Dios. Hay algunos que miran a Israel y van allá y quieren participar. La adoración de ese pueblo, si no se han arrepentido y no han llegado a Cristo, su adoración es falsa. Vemos como el apóstol Pablo habla ahora en referencia a este punto, ¿verdad? Que Jesús está diciendo, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, hablando de los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Vemos como en Romanos el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 1 al 3, hablando de los judíos, dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Y dice el apóstol Pablo, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Les voy a decir algo, el problema del pueblo judío no era que no tenían la verdad. Dios les había confiado los oráculos, ellos tenían toda la verdad. Su problema es lo que dije al principio, es que eran hipócritas en la adoración. Tenían toda la verdad. Eso nos debe llenar a nosotros de temor. Nosotros decimos con confianza, somos una iglesia de sana doctrina. Somos una iglesia que predicamos la verdad, la palabra del Señor. Al que más se le ha confiado, más se le exige. Nosotros no tenemos excusa.
tenemos la verdadera palabra del Señor y podemos llegar a estar como ese pueblo de Israel, con una actitud de fariseo, teniendo toda la verdad y solo una adoración de labios, mecánica, bonita en cómo se ve toda la liturgia, pero nuestros corazones no están ahí. Siguiendo doctrina de hombre, porque somos expertos, apartándonos de la palabra y adoptando tradiciones de hombres para que se vea más conservador, más formal. Hermanos, tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Dios le había dado instrucciones al pueblo de adorarlo en un lugar en específico, y eso está claro, lo vemos en Deuteronomios 12:5, pero tenemos que entender, y en otros sitios en la Escritura, Dios le había dado un lugar en específico para adorar, pero tenemos que entender que esos lugares eran solo una sombra de lo que vendría, era una sombra de lo que vendría. Vemos como aún Salomón en la construcción del templo que David quería construir para Dios, y por la sangre en sus manos, Dios permitió que fuera Salomón el que lo construyera. Podemos mirar la declaración de Salomón luego de construir el templo, y ahora va a orar, y dice en 2 de Crónicas 6:18, pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa yo he edificado? Salomón, por el Espíritu Santo, se da cuenta de que esto es solo una sombra. Este edificio no te puede contener. Había que meditar más en la palabra del Señor. No era que era un secreto para ellos. Salomón podía reconocer que ese lugar solo era un símbolo de la presencia de Dios. Y tenían que sin duda seguir las instrucciones, pero entender quién era el Dios a quien estaban sirviendo. Por eso es que la verdadera adoración se centra en el conocimiento verdadero de Dios. Vemos cómo tanto samaritanos como judíos estaban solo enfocados en factores externos. Se conformaban con las reglas de la ceremonia, con los rituales, con los sacrificios. El enfoque de ellos era el lugar y todas esas ceremonias alrededor, pero no el Señor. Cuán fácil podemos ser cada uno de nosotros fascinados con una liturgia especial, con estos cánticos en particular, ser fascinados con todas esas cosas y nuestro corazón no estar ahí. De hecho, ya Jesús había hecho la limpieza del templo. No es que Jesús reconoció que la adoración judía era agradable a Dios cuando estaba hablando con la samaritana. No es que Jesús en este comentario le está diciendo, no, los judíos están adorando perfectamente. No, está diciendo, bueno, la salvación viene de los judíos y los judíos tienen el conocimiento correcto. Pero fue el mismo Jesús que vació el templo, reconociendo que la adoración era ¿qué? Falsa. Tenían la verdad, pero su adoración era falsa. Sus corazones no estaban allí. Igual vemos ahora el contrario. Los samaritanos tenían el corazón probablemente, pero no tenían ¿qué? El verdadero conocimiento de Dios. Ambos son igualmente falsa adoración. Usted puede tener los sentimientos más bonitos que usted tenga, motivaciones genuinas, sinceras, pero si usted no adora en la verdad, usted no adora en el conocimiento de Dios, es una adoración falsa. Dice el Señor Jesús que desde la llegada, ¿verdad?, del Mesías, vemos ahora esa frase pequeña que nos dice, pero la hora viene y ahora es. Vemos que en este momento, la llegada del Mesías, había llegado el tiempo en que los verdaderos adoradores no se identificarían más con un lugar, con las ceremonias, sino que serían identificados por estar en el Mesías, por estar en Cristo y por adorar en espíritu y en verdad, que lo vemos más adelante. Y por eso nos lleva a entender que la adoración verdadera es enfocada en Cristo.
La adoración verdadera es enfocada en Cristo. La enseñanza de Jesús es que la naturaleza de la adoración sería lo importante bajo el nuevo pacto, no el lugar de adoración. Por eso hizo más, la hora viene y ahora es. La verdadera adoración está enfocada en el Verbo encarnado. Dios sería, hermanos, completamente incomprensible si Dios no se hubiese revelado en las Escrituras y en Jesucristo. No habría manera de entender a Dios, de conocer absolutamente nada de Dios, pero Dios en su misericordia se ha revelado en las Escrituras, se hace en esa revelación especial y se ha revelado en Cristo. Vemos como en Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Esta frase que he dicho, pero la hora viene y la hora es, la hora viene cuando ni en este monte podríamos decir, como dice el texto, exclusivamente ni en Jerusalén, ni ahí en Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que adoramos en Cristo, enfocados en Cristo, en nuestro espíritu y en la verdad. Esa frase, mas la hora viene, nos hace una referencia al tiempo perfecto. Lo vemos en Juan 5:25, nos habla precisamente esta misma frase. En 5:25 dice, en verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Vemos que Jesús en cierta manera con esa frase está apuntando al último tiempo, a cuando Él regrese. En la mente del Señor, cuando dice esta frase, el estado es un estado ya perfeccionado del futuro, pero que en el presente, Jesús estando entre nosotros, hay como una prefigura de lo que vendrá. Nosotros adoramos en espíritu y en verdad, pero no adoramos todavía perfectamente, porque adoraremos perfectamente cuando estemos con Él y sin pecado. Así que ahí vemos una verdad de que el reino de los cielos es tanto presente, pero también futuro. En este momento todavía no se había rasgado el velo, todavía la ley ceremonial estaba establecida. Había un presente, pero próximo ya ahora toda la adoración se libraría de toda la ley ceremonial de los judíos. Algo tenían los samaritanos correctos. Ellos esperaban al Mesías, y trabajaré un poco más de eso en la próxima predicación. Ellos esperaban al Mesías, pero la manera en cómo ellos hablaban del Mesías, ellos lo llamaban el Tajeb, y era aquel que restaura. Ellos esperaban, los samaritanos, que cuando el Mesías llegara, restauraría todas las cosas, entre ellos la adoración. Y cuando ella le dice, tú eres, ¿verdad? Y vemos más adelante como le dice la mujer, le dije, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todo. En este asunto ellos tenían esperanza de que el Mesías declarara todo en cuanto a lo que era la verdadera adoración, y sin duda así ha sido. Jesús está diciendo ahora en este momento algo ha cambiado y no tiene nada que ver con el lugar de adoración, tiene que ver con el corazón de la adoración, tiene que ver con el enfoque de la adoración, que es Cristo. Como dice en Colosenses 1:15 al 20, Jesús es la imagen de Dios, el creador, el sustentador, el reconciliador de la creación, es la cabeza de la iglesia. Le plació a Dios revelarse a sí mismo a través del Hijo y reconciliarnos ante Él mediante la muerte de su Hijo Jesús. Jesús es el enfoque de nuestra adoración. Él es el enfoque de la obra del Padre. Vaya conmigo por un momento a Apocalipsis 5. Hermano, toda la Escritura tiene que ver con Cristo. Jesús es el enfoque de la adoración. Miren el capítulo 5 de Apocalipsis. Nos dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para librar el libro y sus 7 sellos.
Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del cordero. Cuando uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y lo has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono, todas las cosas, hermano, al que está sentado en el trono, y al cordero sea la alabanza, la honra y la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Toda adoración, su enfoque es Cristo. Y eso nos lleva a ver lo que es la demanda de todo nuestro ser. La verdadera adoración demanda todo nuestro ser. Como Dios es espíritu, es necesario que sea adorado en espíritu. La adoración verdadera no consiste en una sola conformidad, como he dicho, a ceremonias, a rituales religiosos, sino que emana de un espíritu interno. Mire cómo Isaías 29:13 nos dice: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Hermanos, la adoración demanda todo nuestro ser. No es un ritual que repetimos sin pensar, sin que nuestro ser esté ahí. Y eso es lo que nos dice precisamente cuando nos habla que es una adoración en espíritu. Sabemos que tiene que ser consecuente con la verdad, porque veremos ahora que es fundamentada sobre la verdad. Pero debemos evitar la ortodoxia muerta, pero también debemos evitar la heterodoxia celosa. O sea, son los opuestos. Es una ortodoxia que nos lleva solo a mirar el ritual, la ceremonia, pero nuestro corazón no está ahí. Pero por el otro lado dicen: bota la ortodoxia y con los sentimientos adoremos al Señor. Eso está mal. Eso es falsa adoración. Aquellos que verdaderamente se postran delante del Señor lo deben hacer con todo su ser. No es un asunto, como hemos visto, de dónde se adora, sino es un asunto del adorador. Jesús contesta que lo que importa no es dónde se debe adorar, sino la actitud, el corazón y la mente, la obediencia a la verdad de Dios. No es el dónde, sino el cómo y el qué es lo que realmente importa. Por eso dijo Jesús: cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí el espíritu no está haciendo referencia al Espíritu Santo, sino al espíritu humano, al espíritu que está en nuestro ser. La adoración debe ser interna, no una conformidad externa, como he dicho, con todas estas ceremonias y rituales, sino que la adoración debe salir del corazón. El lugar de la adoración, mis hermanos, es el corazón. Esa palabra neuma que se utiliza para espíritu en este contexto, que la podemos utilizar para espíritu, para alma, para viento, es más relacionada en este contexto al espíritu interno, al corazón del hombre. Debemos adorar a Dios desde lo profundo de nuestro ser, lo profundo de nuestro corazón, con sinceridad. El lugar de la adoración, mis hermanos, es el corazón. Puedes estar aquí en la hora correcta, en el lugar correcto, con la liturgia correcta, pero si tu corazón está aquí, no está aquí, tu adoración es falsa.
donde el Espíritu Santo mora, no es en un monte. Somos templo, dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo. Nos dice en Primera de Corintios, en 2 ocasiones nos menciona, ustedes son el templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo, por tanto debemos glorificar a Dios en nuestro ser. Necesitas un corazón sincero para adorar a Dios. Decía el doctor Jordan Rogers, sinceridad sin teología correcta es idolatría. Debes adorar con un corazón sincero, pero con la teología correcta. Pero verdad sin la sinceridad de corazón es un fraude, es una máscara espiritual. ¿Dónde tenemos que ir para adorar a Dios? Bueno, aquí no dice que tenemos que ir, sino que Jesús nos dice, el Padre está buscando a tales adoradores. El Padre es espíritu, no está confinado en un lugar en particular. Dios está buscando, no lo está buscando, Dios está buscando a tales adoradores. Está buscando por la sinceridad de tu corazón y la verdad de tu adoración. Dios no tiene cuerpo físico, es espíritu, no tiene limitaciones. Dios es omnipresente. No tienes que ir a Jerusalén para buscarlo, para sentir algo más grande. Debes adorar con un corazón sincero donde quiera que estés. Aquí no está diciendo que dejes de ir a la iglesia, porque la misma palabra nos manda a congregarnos. O sea que algunos tienen esta idea de, bueno, pues si es así donde quiera que estoy, no tengo que ir a la iglesia, yo lo adoro. Bueno, entonces no estás adorando en la verdad. Estás adorando basado en tu opinión y los sentimientos. Volvemos, la adoración es en espíritu y en verdad. Y la verdad dice que debes congregarte. Así que la adoración verdadera no se puede separar de la verdad contenida en su palabra. Por eso es que la adoración verdadera, nuestro último punto, se fundamenta en la verdad. Ahí esa palabra verdad nos habla de esa naturaleza original y correcta. Lo que tiene la verdadera sustancia del asunto. Toda adoración es una respuesta a la verdad. Jesús dijo en su oración, tu palabra es verdad. Para adorar verdaderamente a Dios debemos comprender quién es y lo que ha hecho. Y el único sitio donde esto se ha revelado enteramente es en la Biblia. La adoración es una expresión de alabanza de nuestros corazones a un Dios que solo puede ser comprendido a través de su palabra. Si no tenemos la verdad, no conocemos a Dios y no podemos adorarlo. La adoración es para aquellos que tienen en general una teología correcta, una teología bíblica. No es donde vas, ni el lugar, ni lo que haces, es una adoración en verdad. Con un corazón sincero. La adoración legítima va a tener un acuerdo con la revelación divina. Dios nos ha dado todas las instrucciones de cómo adorarlo, pero también nos ha dado muchos ejemplos de hombres y mujeres que lo adoraron basado en sus pensamientos y obviaron la verdad de Dios. Vemos en Levítico 10 cómo los hijos de Aarón, Dios le dio un fuego, pero ellos decidieron hacer otro fuego. ¿Por qué razones? No sabemos, pero querían adorar, tenían una buena idea de que querían adorar. ¿Y cómo terminaron? Calcinados. Porque no adoraron en verdad. Tenían buenos sentimientos, pero no adoraron en verdad. Es la verdad de Dios. Dios nos ha dado instrucciones. Por eso los pastores trabajamos para asegurarnos de lo que cantamos. No es que no confiamos en nadie, no, es que Dios nos ha dado esa responsabilidad de que lo que cantemos sea correcto, teológicamente correcto, que lo que se predique sea correcto, que lo que vivamos, lo que se enseñe, los discipulados, todo sea correcto, porque nuestra vida es una vida de adoración. Somos adoradores en todo lugar. Pero cuando nos congregamos, llamamos ese concepto el principio regulador de la adoración. Adoramos por lo que está claro en las Escrituras. Y hay temas en los cuales usamos prudencia bíblica para los asuntos que no tenemos los detalles.
La Biblia nos dice a qué hora nos tenemos que reunir el domingo, no nos dice cuánto tiempo debe durar el sermón. Y usted dirá, bueno, esa sí debieron haberla escrito para que el pastor no predicara 1 hora. La señal de la verdadera adoración, hermanos, no son las lágrimas, no son las experiencias, no son los sentimientos. Esa es la verdad de su palabra. El Padre está buscando a los verdaderos adoradores. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, una verdadera adoración. Mire cómo lo dice el comentarista Hendrickson. Dice, adorar en espíritu y en verdad solo puede significar a nuestro entender lo siguiente: tributar a Dios un homenaje en que participe todo el corazón y hacer esto en completa armonía con la verdad de Dios según está revelada en su palabra. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Si hay alguno entre nosotros que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha tenido este encuentro como lo tuvo la mujer samaritana, qué bendición que estás aquí porque hoy has tenido un encuentro con Cristo. Cristo es el agua viva, el único que puede saciar tu sed. Si tú no estás en Cristo, estás perdido. Estás muerto en tus delitos y tus pecados. Pero si el Señor te ha dado misericordia para escuchar las palabras, su palabra, eso es bueno, no endurezcas tu corazón. Ven al Señor, recibe el agua viva que solo la puede dar Cristo. Eres un adorador de algo. No sé de qué eres adorador, pero eres un adorador. ¿Lo quieres aceptar o no? Los verdaderos adoradores adoran al Dios verdadero y solo a través de Cristo podremos adorar al Dios verdadero. Todo lo demás es adoración falsa. Ven a Él, entrega tu vida a Él. Todavía hoy Él está salvando. Y hermanos amados, adoremos a nuestro Señor. Adoremos a nuestro Señor reconociendo nuestro pecado, ese pecado que es revelado en la adoración. Adoremos a nuestro Señor en conocimiento, centrado en el conocimiento de Dios. Adoremos a nuestro Señor enfocados en Cristo. Adoremos a nuestro Señor con todo nuestro ser. Adoremos a nuestro Señor en su verdad. No queremos recibir esa palabra, esas palabras hipócritas. Queremos recibir bien, buen siervo y fiel. Adoremos a nuestro Señor, no tan solo cuando estamos aquí, hermanos. Todos los días de nuestra vida es una oportunidad más para vivir para Él, para adorarlo. A Él sea la gloria. Oremos. Padre amado, tu palabra es refrigerio, Señor. Tu palabra es agua para nuestras almas sedientas. Gracias, Señor, por encontrarte con nosotros hoy a través de tu palabra. Traernos a convicción en cuanto a nuestra adoración. Perdónanos las veces que hemos sido hipócritas en la manera que te adoramos. Hemos pecado de ambas, Señor. Hemos pecado porque nuestro ser, nuestro corazón no ha estado ahí. Hemos solo caído en rituales, en tradiciones. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque también te hemos adorado en ignorancia y te hemos ofendido, te hemos deshonrado. No hemos ido a tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos dejas en nuestra ignorancia, no nos dejas en nuestro pecado y eres tan fiel con nosotros que nos trae hoy tu palabra para confrontar nuestros corazones, revelar nuestro pecado. Señor, aléjanos de la hipocresía. Queremos ser esos adoradores que tú buscas, esos adoradores verdaderos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y podamos adorarte por siempre, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.